Hola, ¿qué tal estáis? Fijaros qué bien acompañada vengo. Hoy vamos a tener una charla, Rafael Rishi, que estáis viéndole aquí a mi lado, Ujú. y que quiero que, bueno, pues presentároslo y que él cuente su historia, porque además, bueno, algunos ya lo habréis visto, que está con nosotros en la Escuela de Registros Acásicos. Él es el que se va a dedicar a hacer estas lecturas de registros acásicos porque es especialista en ello y de verdad que es buenísimo, os puedo dar fe de Mm. ello. Y también de sanación acásica, aunque es cierto que él hace otras muchas cosas y nos las va a contar, por supuesto, porque para eso le tenemos aquí. Así es que, hola Rafa, ¿qué tal? Hola Sol, encantadísimo de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta presentación. Y sí, estoy contento de pertenecer también, gracias a esta invitación que tú me haces para tu escuela, para poder dar esta entrega que yo hago a través de la lectura y la sanación akáshica. Entonces, encantado para poder resolver y contar un poco también mi historia aquí, ¿no? Resolver cualquier inquietud que tengas. Ahí Sí, con estamos, eso mucho es lo que gusto. queremos, que nos cuentes tu historia, que nos expliques un poquito, bueno, pues cómo ha sido tu camino, ¿no? A lo largo de estos Ujú. años y de tus experiencias y de cómo has llegado hasta aquí, que es lo más importante, porque eh, no nacemos sabiéndolo todo, no Ajá. nacemos ya con todo desarrollado y creo que es importante también compartir todo esto para que, bueno, pues todos los amigos que nos vean, que se den cuenta de que todos pasamos por los mismos momentos, por las mismas Ujú. situaciones y al Sí, final, pues toda esa experiencia es la que podemos compartir y aportar, ¿no? por Ahora, yo supuesto. quisiera que de primeras nos explicaras un poquito ese principio, esa sensación, eso, ¿qué te llevó a fin de cuentas a conectar, bueno, pues no sé, con la realidad de tu entorno, eso que tú sentías, eso que tú me has contado, que percibías, no se cuenta, compártelo también con todos nuestros amigos porque, como digo, creo que es la base también de todo esto, ¿no? Cuando tenemos esa sensibilidad, esa percepción, esos miedos, esas inseguridades, importante. Entonces, no sé, a ver, Claro. cuenta, Sí, comenta y comparte, por favor. perfecto. Muchas gracias, Sol. Claro, con gusto. A ver, yo me defino a mí como una persona sensitiva ahora. Soy un ser sensitivo, canalizador, comunicador de dimensiones o de realidades más sutiles y más concretas, ¿no? Más entre realidades. Sin embargo, esto hace poco tiempo realmente es que hago conscientemente. Si es que yo tengo una mirada hacia atrás, cuando niño, me defino como un niño completamente sensible, no todavía sensitivo, conscientemente, pero sensible. Entonces, eh, de eso que llamamos personas altamente sensibles, ¿no? Entonces yo me entiendo como ese niño ahora, pero en ese momento era como muy difícil de entender mi sensibilidad. De pronto para muchas personas pasaba algo que, ok, otros niños, amigos, lo que fuere, eh, era algo normal y para mí se hacía algo muy grande, gigantesco, ¿ya? Nací en un hogar muy amoroso, muy cariñoso, sin embargo, completamente científico. ¿Sí? Mis padres, ambos científicos sociales, activistas en ese caso. Y claro, las preguntas que yo tenía desde mis temores como niño, cuando soñaba, me despertaba pesadillas, seres que veía en esos sueños, venían desde un lado de racionalidad, ¿no? Tratar de entender esa realidad desde una circunstancia completamente material y habían, digamos, entre líneas cosas que yo no entendía, obviamente. Ok, mi padre, mi madre me decían, esto sucede, pero yo estoy sintiendo que eso no me da la respuesta, ¿no? Y eso es lo que siguió. Yo creo que eso fue perfecto, porque eso siguió sembrando o eso sembró una semilla que después siguió creciendo en mí en una duda de seguir buscando otras cosas, ¿no? Entonces, esa sensibilidad que me acompaña durante todo el tiempo, después ya en la adultez la entiendo como sensitividad. Claro. Entonces arranca desde este lugar, ¿no? Todos somos sensibles de una u otra manera. Sin embargo, todas las circunstancias que yo tenía a nivel sueños, pesadillas, percepciones, no se entendían, no las entendí tempranamente, ¿no? Claro, eso es lo que Es, pasa. Y además, creo que comentaste que es que tú eras sonámbulo. De niño, además, que eso ya es un
percibir que hay algo más allá, tanto Sí, el sonambulismo como el quedarnos, ¿no? La parálisis del sueño son dos sí, síntomas de tener que una desarrollar esa comunicación. Sí, facultad de sí, sí. percibir, ¿no? Sí, sí, claro. En mi caso era, por ejemplo, todo el tiempo estar hablando dormido. Entonces me decía mi mamá que todo el tiempo hablaba dormido, ¿no es cierto? O a veces me incorporaba sentado sobre la cama y contaba cosas que después no recordaba. Después de esos episodios de sonambulismo ya me levantaba, caminaba, hacía cosas y después no me acordaba. Entonces, claro, eso sorprendía mucho, sobre todo a mi madre, y claro, yo no recordaba lo que hacía después, más bien me contaban. Entonces sí, ese sonambulismo mostraba ahí que estaba yo tratando de conectar. Claro. eh, sí, Exactamente, exactamente. entre, Es que es típico, típico. Ya sabemos que siempre los pequeñines que empiezan con eso tienen que desarrollar, aunque hay veces que al final que puede bloquearse también por ya, miedo, por ujú, inseguridad, pero creo que en tu caso te fascinaban todo lo paranormal, lo extrasensorial, lo que tenía que ver con el otro lado. No sé si sí, te fascinaba y al mismo tiempo te daba miedo o no, o era, solamente te exactamente. fascinaba y ya está. No, había fascinación y miedo en el mismo peso, A ver. ¿ya? Cuando era más pequeñito era miedo completamente. Y yo recuerdo la parálisis del sueño también. O sea, yo recuerdo esta sensación de opresión o de presión en el pecho o de sentir como que si alguien está apretándote el pecho encima tuyo mientras estás tratando de despertarte. O este clásico sueño en donde quieres gritar y no puedes gritar porque estás ahí retenido. También lo sentía. En mi caso, la fascinación de niño, yo tenía sueños relacionados con extraterrestres, ¿sí? Mm, Con entidades extraterrestres. Yo lo veía solo como temor, me generaba claro. muchísimo miedo. Y, pero no entré ahí, nunca entré ahí. O sea, de muy pequeñito, más bien se fue orientando hacia el ser sonámbulo, ¿no? Y después ya en la adolescencia yo empecé a tener cuestionamientos acerca de qué pasa, sobre todo en la parte mental, Sol. Por ahí arranqué. Mm, Me fascinaba, por ejemplo, el hecho de la telequinesis, ¿no? El poder mm, usar la mente la en mente. alguna frecuencia, en alguna manera para mover las cosas. Y eso me fascinaba. Empezó por ahí, ciertas fascinaciones de estudio. Entonces, si bien yo seguí una vida, entre comillas, normal de formación, de estudios, yo estudié lo que está relacionado con la arquitectura interior, con el diseño, ¿sí? Y me fue muy bien porque me gustaba mucho a mí dibujar, esa era mi manera de expresar. De pequeño era como muy introvertido en ese mundo, ¿sí? Y el dibujo fue uno de esos elementos que me ayudó a comunicarme Maravilla. de mejor manera, ¿no? Entonces, cuando hago los estudios formales, paralelamente estaba yo cuestionándome. Sin embargo, hay un hecho, porque en todo estos darnos cuenta de lo que somos, lo he visto en consultas con infinidad de personas, hay crisis, ¿no? Hay crisis del personaje, hay crisis de lo que crees que es tu vida. Y en mi caso tengo un corte fuerte a los 17 años donde hay una crisis de salud. Esta Mm, crisis de salud para mí es un antes y un después también en el mundo de la percepción claro. extrasensorial, ¿sí? Porque claro, me afecto físicamente, yo era muy deportista, hay un evento de una competencia y en esa competencia, en el marco yo era nadador de aguas abiertas, un lago muy famoso aquí en mi país, nado, ¿no? Y hay un montón de situaciones emocionales que no las resuelvo y que las termino gestionando a nivel físico. Entonces empiezo a enfermar de gravedad y, y eso casi me quita la vida. Uf. Sin embargo, eso fue una cosa muy fuerte a nivel físico. Mm, Obviamente para mi familia era una preocupación muy grande porque el hijo se estaba yendo, pero para mí entré en una relación interna conmigo mismo que fue una escuela para mí, porque habían dolores fuertes en el tema de la cabeza, ¿sí? Que empecé a entenderlo como externamente a mí. ok. Empecé a ver el dolor físico como Mm, desde un observador externo al cuerpo. Eso no sé cómo, no lo he contado antes, no lo he explicado. Y sí, empiezo a sí, pero entender que muy correcto el verlo como algo ajeno para poder de alguna manera también comprender qué está pasando ahí y cómo manejarlo. exactamente, Claro, comprenderlo y manejarlo. Yo claro. pude llegar a manejar la intensidad del dolor desde ese observador externo. Entonces lo Ujú, empecé a ver gráficamente, el dolor de cabeza, que había medicinas y todo que no calmaban. Y me salgo, entre comillas,
y empiezo a verlo gráficamente y a jugar con la posibilidad de control del dolor. Y lo consigo. Eso es algo que me pareció fascinante en ese tiempo. Y ahí es donde tomo digamos, fue leña que alimentó ese fuego de entenderlo mentalmente. Claro, ahí también Entonces, entraste y un poco hilá con lo que decías de que te fascinaba lo de mover los objetos, no cómo trabaja el poder de la mente, es decir, cómo manejar esas situaciones a nivel mental como una forma también de quizás de generar seguridad, ¿no? En ti ujú, e ir ujú. trabajándote internamente para empezar a confiar también en tus posibilidades, ¿no? Totalmente. Es completamente claro lo que dices, porque fue como debe haber algo más de aquello que las otras personas ven de mí, Claro. pero esto a nivel totalmente inconsciente. Entonces, en esa búsqueda, me comunico más tarde, bueno, hago ya mi vida profesional, me recupero de este tema Mm, físico y cuando entro ya a hacer el estudio profesional, me fascinan cosas relacionadas con la cultura, con culturas orientales, ¿no? Entonces yo empiezo a estudiar paralelamente a la carrera formal el tema del Feng Shui, ¿sí? Y eso ya a nivel profesional lo aplico después y es una conexión totalmente clara entre lo técnico, ¿no? Y lo filosófico y lo energético, ¿no? En eso filosófico. mm. Entonces eso era parte de lo que también ahondaba mi deseo de ir conectando con una realidad que, si bien yo tuve una formación no religiosa, no fui bautizado en ninguna religión, lo cual agradezco muchísimo ahora, Sí, porque me dio un panorama de neutralidad. Sin embargo, no había explicación para la parte sutil en mi caso, claro. ¿ya? Entonces, ahí retomando, el tema de buscar el poder de la mente era una constante. Entonces, si bien estudiaba yo esto a nivel filosófico, yo decía, debe haber algo más que a nivel mental no entiendo. Y eso me llevó a varias escuelas, ¿no? A varias Mm, escuelas de entender el tema del poder de la mente. Me encuentro yo a mis 25 años en una formación con un par de médicos brasileros mm, que hablaban justo del poder de la mente. ujú. En esa formación, claro, te hablaban de toda la construcción de la comunicación energética en la sinapsis entre las neuronas. Todo esto era muy fascinante. Pero a mí lo que me quita el piso en esa formación es que eran dos, ¿no? Un médico contaba acerca de toda su experiencia de sanarse su cuerpo desde lo mental, cosa que Sí. yo ya había experimentado un poco con esto que te contaba del control del olor. Y el otro médico estaba en silencio todo el tiempo mientras el uno contaba la parte teórica y el momento en el que se levanta, él pone la mano frente a todo el público y dice, miren mi mano y confíen y suelten. Y todos empezamos a ser movidos por una Mm, energía que él explicaba a nivel mental. Entonces era qué fuerte. muy fuerte. Y él nos hizo experimentar, algunos se cayeron, se desmayaron, muchas cosas muy interesantes. Le pasó al frente a una persona que él sintió que tenía que ver y él hace un escaneo y llega a mostrar que ya tenía un tumor cancerígeno. Uh, Delante de todos, ahí fue fascinante para mí. Dije, ¿cómo puede ese señor, este médico, lograr esa conexión? Pero Entonces ahí, era con una orientación orientalista, o sea, lo que había aprendido era desde la línea oriental o no. no, Es que lo digo él, porque, por ejemplo, el Qigong terapéutico, ujú, sí, terapéutico, hacen eso. O sea, yo les he visto a los médicos cómo moviendo con las manos la energía mueven ah, perfectamente a la persona, ¿no? Entonces, sí, sí que forma parte de ese aprendizaje. Por eso te decía que a lo mejor habían seguido también esta línea, ya que estabas hablando ah, del Feng Shui, un poco iba claro, ligado, ¿no? claro. Porque ahí sí que trabajan de esa manera. Yo los he visto. Sí, sí, o sea, ya viéndolo después, claro que hay una nutrición, digamos, en ese médico Sí, de estos principios, por supuesto. claro, por eso digo. Sin embargo, claro, en el taller se lleva a través de un tema mental, pero lo que yo no entendía es que era una mente superior No, con la que estaba conectando este médico, pero no claro. fue explicado de esa manera. O si lo explicaron, como sucede muchas veces, no estamos en el momento de entender y hacer esas conexiones, ¿no? Eso nos pasa a todos. Y cuando cuentas esto, entonces eso para mí fue un punto de partida de mucho más curiosidad. Esto tiene que llevarme a algún lado. Y ahí estoy todo el tiempo buscando, investigando, ¿sí? De muchas maneras.
cuando dices esto del Qigong, por ejemplo, yo también estudié Qigong, me inicié en eso, y para mí era la fascinación desde chico de las artes marciales, ¿no? Sí. También estudié, o sea, estuve como muy metido en estas cosas, tomando de todos los lugares que me llegaban. Sin embargo, ya más adelante, ya en la adultez, yo opto por seguir esta línea profesional para la cual estudié, Mm, hice varias cosas, incorporaba este tema de lo estudiado filosóficamente y también de la percepción, porque fíjate que yo llegaba, por ejemplo, cuando había que diseñar interiormente una casa, ujú, un departamento, yo llegaba a ese espacio o una oficina y percibía, todavía no entendía, pero decía, esto debe moverse así, mm, estos elementos deben integrarse así. Entonces yo intuitivamente estaba manejando una energía del entorno, claro. ¿no? Lo orientaba desde el Feng Shui, pero manejaba esa energía del entorno y mis herramientas técnicas daban forma a eso. Y ahí estaba, digamos, lo acertado y conectado conmigo de ese trabajo, ¿no? Sin embargo, todo este tiempo en el que yo estuve haciendo eso, yo estuve oscilando, era como una persona muy de estar muy bien y de pronto caer. Una Ese montaña rusa, caer, vamos, emocional. una montaña rusa, totalmente emocional. En la parte emocional, sí. En la parte emocional, sí. Y claro, esos momentos emocionales en donde yo me sentía en la parte baja de esta curva, Ya. habrían más inquietudes en mí. Eh, tuve la compañía de mi expareja ahora, que siempre en ese camino, en esta vida, me fue dando luces. Ujú, Cuando yo estaba en esos momentos, ella sí, me decía, mira este curso, qué interesante, a ti te gusta. Me estuvo poniendo luces en el camino, a lo cual estoy súper agradecido con ella, y claro, ella lo sabe. eso es bueno, porque es que el destino nos va poniendo al lado de aquellas personas que nos van a ir un poco guiando, aunque sea pues es una pareja, un amigo, Ujú, no sé. totalmente, totalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, mientras yo estaba trabajando muy metido ya en la parte profesional, había dejado un poco de lado, empiezo a saludar a las personas, ¿no? Esto de estrechar la mano, el clásico saludo, y empiezo a tener percepción en la mano. Entonces dije, ¿qué pasa? Algo está sucediendo en mi cuerpo. No era eso, fui entrando ahí en esa percepción y me di cuenta que estaba yo sintiendo lo que las otras personas sentían o estaban Mm, pasando, antes de que se den cuenta esas personas. ¿Qué maravilla. pasó? Entonces yo sentía una especie de, ¿cómo llamarlo? Paralización, amortiguamiento, pérdida de la sensibilidad de la Ujú, mano, de los dedos, en función de cuánto perdía la sensibilidad de esta mano o se extendía hacia el brazo, más o menos enferma estaba esa persona. claro. ¿Ya? Eso entendí cuando un compañero de la oficina en donde trabajábamos, en un estudio de arquitectura, una vez le doy la mano y, claro, sentí fuerte. Al día siguiente le estuvo muy mal. Entonces Mm, dije, ahí pasa algo. claro. Empecé a usar esa percepción de las manos en todo. Tocaba las plantas, por ejemplo, un árbol, y empecé a sentir cómo fluía la energía del árbol dentro. Es Mm, decir, uno se toca un tronco seco y sientes una cosa y cuando está vivo es, es sí, sí. otra Es percepción, un ¿no? flujo que sube y Es un baja. flujo, Incluso la sube y baja. savia interna, vamos sintiendo cómo eso mueve. Y se siente la vida, es así. Se Sí. siente la vida. Es una especie de frío que no es frío. Yo lo veía en ese momento así. Y entonces, una vez tomé en mi mano, todavía yo inconsciente de esta capacidad de canalizar, a un gatito que estaba en la casa de una persona conocida y de pronto sentí una paralización hasta arriba, hasta mi cabeza. Mm, Entonces yo le dije, este gatito está muy mal, ¿no? Y lo llevaron y estaba con cáncer. Entonces, esa conexión, esa comunicación entre lo que el otro sentía era algo que ya se estaba manifestando. Eso me lleva a estudiar, a iniciarme en Reiki, ¿sí? Con una maestra muy rigurosa, muy buena. Ella estudió en la India, en fin, de línea directa de Usui. mm, Entonces me llegó el tradicional Reiki, el cual empecé yo a manejarlo en mi familia inmediata, ¿sí? Entonces, en pareja, claro, cuando mi pareja decía, sabes que estoy con problemas de cólicos, ¿no? Por mi periodo, yo ponía las manos y sentía como aliviaba eso.
estaba haciendo un canal todavía Claro. parcialmente inconsciente, ¿sí? Entonces esto sucede con Reiki. Sin embargo, mi mente, hipertrofiada desde esta formación rigurosa de lo científico, todo el tiempo me decía, tienes que seguir estudiando más, porque había una voz en cambio interna que me decía, ¿por qué no atender a otras personas lo que atiendes en familia? ¿No? Sí, porque además veo que tenías una gran polaridad, una parte muy científica, pero otra Ajá, parte muy sensitiva, muy sensible. Entonces, el muy congeniar sensible. eso no siempre es fácil. No, eso era lo que me tomó a mí tantos años. Claro, claro. Sí, porque Una claro, lucha interna, ¿no? Entre un lado y otro. ahí es cuando digo, ok, sí, ¿cuándo voy a estar listo? Mi mente me decía, mi mente racional, cuando hayas estudiado lo suficiente como para ser un maestro de algo. Ya, Imagínate, nunca iba a llegar ese momento, nunca, claro. nunca. Pero bueno, así, así estuve buscando. Pero hay otra cosa que es importante para mí. Esa mente científica, racional, Mm, me iba cuestionando todo el tiempo. Decía, esto sí, mm, no es así. Vamos, averigua. Y claro, había una parte también en donde creo que conectamos nosotros con infinidad de inconscientes colectivos, ¿no? En donde empiezas a ser como dogmático en ciertas cosas. Pero claro, esa mente educada, instruida, me dijo, no, vamos. Y entonces, claro, ahí es donde se vuelve fascinante, ¿no? Porque estás cuestionando todo el tiempo lo que llega a tus manos. Y eso fue muy bueno para mí. claro, ahí lo que estabas Em, haciendo justamente es los dos, como se dice, los dos hemisferios trabajar los dos juntos, hemisferios, ¿no? Porque no tenemos que perder la parte racional, la parte para nada. científica. No hay que perderla porque yo creo que es la que nos da el asentamiento y la cordura, porque si no nos podemos dejar llevar por cualquier fantasía o por cualquier historia y al final terminamos poniendo la razón. Por lo que es Sí, cierto que ahí, yo ahí como soy, te entiendo porque soy igual, he sido igual, he tenido esas peleas internas, soy súper sí, científica, entonces, pero es cierto que doy gracias a esa parte para ante determinadas experiencias se me habría ido la cabeza completamente. O sea, yo creo completamente. que ese equilibrio es justamente el que tenemos que buscar, aunque tardemos más tiempo en encontrar el que vayan de la mano, pero yo creo que es muy importante esto que estás diciendo. Sí, sobre todo porque cuando empezamos a buscar en esta parte sensitiva, hay Mm. muchas cosas que más que orientarte te hacen perder. Entonces hay mucha información tergiversada que si la sigues al pie de la letra terminas conectándote con otra cosa que nada tiene que ver con ese camino, Ahí, muy ¿no? importante esto que estás diciendo. Eso es lo que muchas veces cayendo en ese dogma me doy cuenta después, porque he tenido un montón de reveses en esa búsqueda, pero es necesario. Ahora los agradezco totalmente, Sí. ¿no? Entonces, yo con este sube y baja emocional, no lo pierdo a este sube y baja emocional hasta un momento en el que me rindo solo. Es donde digo, no entiendo esto, no lo puedo comprender acá. No lo entiendo ni lo comprendo. Suelto, no puedo más con esto. Y me suelto frente a una certeza de una conciencia superior a mi mente racional que me pueda explicar eso. Cuando hago este soltar, yo trabajaba hasta muy altas horas de la noche en lo que es arquitectura interior, en diseño, y estaba haciendo un dibujo. Yo en la noche para mí era fascinante porque no hay el ruido de la ciudad, etcétera. Sin embargo, empiezo a recibir un dibujo que yo no lo había pensado. Era un dibujo, un esquema, y empiezo a escuchar algo. Entonces, claro, mi mente racional me dijo, ahora sí, se acabó. Cierra todo que perdiste la cabeza, ¿no? O sea, hasta aquí llegaste. Ya está. Ya está, vamos. O sea, anda, duerme y mañana llamas a que te vengan a encerrar. O sea, era así. Sin embargo, no escuché esa voz. Me dejé llevar por esto que empiezo a recibir Muy bien. y se abre una puerta. Como había sido en otras ocasiones, esta mujer que me señala la luz, dice, mira este curso de registros akáshicos. Ah, mira. Mira, yo el tema de registros akáshicos los había estudiado desde ¿qué es esto? ¿No? Desde lo, tratar de entender y nunca lo había entendido. Claro. Desde mi mente racional lo había Es entendido. que no es fácil Entonces, entenderlo desde el no, plano racional. ¿No? no, hay que vivirlo de otra manera. No es fácil. Entonces, claro, voy a ese lugar,
se hacía con el método convencional, el RC, que en realidad es canalización de los registros akáshicos. Y claro, cuando estoy en ese taller, mis compañeros y compañeras recibían cositas, ¿no? Pequeñas, así, ¿a qué venimos a ser feliz? Que es la típica que llega ahora, ¿no? Y yo empiezo a ver escenas, empiezo a escuchar sonidos, comienzo a conectar con circunstancias de momentos anteriores de las personas con las que hacíamos estas prácticas, y me quedo, o sea, realmente no tengo palabras, me quedo fascinado con eso. Claro. Porque digo, o sea, lo que yo sentí la otra noche, potenciado completamente, donde veo escenas, donde veo situaciones de esa persona, y esa persona a quien no conocía me dice, sí, eso es así, ¿no? Qué fuerte. Entonces dije, esto, no me lo esto, estoy inventando, no se me está esto me yendo a la sobrepasa. cabeza, que hay algo que no Claro, controlo, ¿no? Pero está. claro. Y mis instructores también dicen, ok, o sea, esa manera de comunicación no es usual, se te abrió una cosa que tú traes. Entonces, ok, pero no es que ya lo acepté. Mi mente racional, científica, me decía, no, vamos a seguir cuestionando. Lo que sí acepté en esa rendición que hago hacia una conciencia más grande es, ok, si es que esto viene acá, voy a dejarme llevar porque esto me está llevando hacia alguna parte. Y como parte de esa formación empiezo a atender a personas por práctica. Si veo esto que veía con esas prácticas pequeñitas, ya con personas uno a uno, en donde estaba 1 hora, 2 horas, dándole información totalmente relevante a alguien que no conocía. Y empecé a ver cómo entraba una persona de una manera y salía luego de escuchar esa conexión cambiada, completamente cambiada. Y ahí es donde entiendo, Sol, que cuando una información se muestra, el hecho de ser consciente de una información es el primer gran paso de la sanación. Ahí es donde me entiendo que puedo ser un acompañante terapéutico para un proceso de sanación. Y desde ahí, cuando yo confío en eso, es donde empieza todo. Claro. Ahí es donde empieza todo. Es que hasta que no nos concienciamos no nos sanamos, eso está claro. Es el Totalmente. primer paso. Y además eso imagino que también para ti fue súper importante porque te hizo darte cuenta de que este era tu camino también, ¿no? Y de que además, bueno, pues atinabas, por decirlo de alguna manera, es decir, realmente la gente te confirmaba y le era útil toda esa información, ¿no? Aunque tú pensaras al principio, imagino, bueno, pues que podía ser imaginaciones tuyas o Claro. yo qué sé, que estuvieras condicionado por, pero ya al irte confirmando y que la gente iba cambiando e iba pudiendo sanar determinados temas es muy importante. Sí, Para tomar además que confianza, además, imagino, ¿no? totalmente, Precisamente por exactamente. esos altibajos que has comentado, ¿no? De inseguridades. Lo interesante es que cuando conecto con esta capacidad de canalización, estos altibajos se vuelven una curva armónica. Dejo Exacto. de tener esos picos, a pesar de que luego de que se abre esto, a nivel personal vienen cambios muy fuertes, que en el otro modelo no habría podido Claro. entenderlos o llevarlos o integrarlos. Como cuando me abro a eso. Entonces se vuelve una curva armónica, la vida. Pero además nunca me propuse atender a personas. Cuando hago estas prácticas, las personas empiezan a recomendar a alguien. Tal persona me dijo que tú habías... Sí, claro, ven, ven y ven. Y empezaron a llegar las personas buscándome. Cuando yo te contaba que me inicié en Reiki y mi mente decía, cuando seas un maestro podrás atender, ¿no es cierto? Entonces yo visualizaba ahí en ese llegar a un punto en el que pueda atender gente, abrir un espacio, etcétera, etcétera. Y nunca llegó eso. Pero empezaron a buscarme. Yo tuve que buscar un espacio donde atender, se dio el espacio, todo fluyó. Ahí está. Todo fluyó. Porque era el Ahora, momento, porque estabas preparado, sí, porque ya, bueno, pues tocaba, aunque siguieras aprendiendo, vale, muy bien, pero ya tocaba sí, participar y tocaba poner de ti, ¿no? También para ese servicio que a fin de cuentas también era lo que pensabas, ¿no? Yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo, que esto sirva para algo, para, no solamente para mí, que eso se claro. trae ahí, Ujú. como algo.
digamos, como propósito vale muy bien, ya está una palabra muy bien dicha, pero hasta que no lo hacemos consciente tampoco. Pasa que al principio es como una necesidad casi, ¿no? Yo quiero desarrollar esto para poder Sí, compartirlo, para poder ayudar. además una energía que te empuja desde dentro, Sol. Ahí está. Porque una cosa es el objetivo, ¿no? Dices, ok, tengo el objetivo de estudiar y lo que fuere, que es un objetivo muy, incluso ni tuyo. Muchas veces generacionalmente o transgeneracionalmente nos ponen objetivos de ser alguien que no eres tú. Pero cuando conectas con un poder, porque no es una fuerza interna, es un impulso que te lleva a confiar. Y al comienzo, como te comentaba en algún momento, yo todo el tiempo decía, ¿será que esto es así? Mi mente racional, ¿será que me estoy inventando o estoy esto, o Sí. sea, me estoy desperdiciando para guionista de películas de ciencia ficción? Era la, Seguro. sí, pero no, o sea, cuando venía la contraparte y decía, ok, sí, estás en lo que es. Me costó, hasta ahora tengo episodios en donde mi mente dice, ¿será? Pero ya no le tomo en cuenta eso, porque estoy conectado completamente. Claro. Al No, pero tampoco inicio, es malo, tampoco es que estés malo el no, decir el no, será, no, porque ante la duda uno como que busca la manera de superarse más, de confiar más, de ver otras posibilidades, o inclusive, pues no sé, aprender más cosas para estar más seguro. O sea que es una forma de tener una puerta abierta y eso es muy bueno. por supuesto, ya eso era lo que quería conectar. Al Mm, inicio, yo recuerdo que me invitaron a participar en una feria de terapias alternativas aquí en Quito. mm. Participé y yo no podía explicar lo que hacía Sol. No podía Normal. explicar. Estaba en ese momento inicial que hacía cosas, pero no podía explicar lo que hacía. Y recuerdo gente al frente mío tratando que yo les explique lo que hacía realmente y no entendía, no podía comunicar. Entonces Mm, ahí conecto con lo que tú dices, de esa puerta abierta a seguir estudiando, a seguir conectando y comunicando. Entonces, por supuesto que ahora puedo explicar lo que hago a las personas lógico. y se llega más profundamente también, ¿no? En este caminar también, estos instructores con quienes me abren esta puerta con esta formación, también me ayudan a ver otro lado, ¿no? Otro lado en donde ahora agradezco también el que me pusieron a cuestionar sobre si es que lo que yo hacía realmente era percepción o esta comunicación o era una contaminación de mi mente. Lo plantearon ellos en un momento. Entonces, entro en la última crisis de esas fuertes a nivel interna y ventajosamente no les escuché. Puede ir hacia adelante. ¿Y por qué pasó esto? Porque yo estaba viendo a ellos como mis maestros y Ahí en está. realidad había que ver la maestría interior en esto. Y como te digo, era como el objetivo mirarme a mí mismo en esto, para lo cual me valide este cuestionamiento profundo que hacen quienes yo asumía como mis maestros. Ujú. Eso me hace lanzarme mucho más al vacío, confiando en que voy a ser sostenido por mí mismo. Fíjate que todos los pasos que has ido dando antiguamente formaban parte de lo que era el camino iniciático. Ahora no, Camino del ahora lo iniciado. vivimos en el día a día, pero antiguamente se llamaba así, ¿no? El tener que pasar por esos periodos de soledad, de incomprensión, de incluso conexión con la muerte, de tener que validar una serie de cuestiones, dudas sobre uno mismo, crisis interiores, lo que acabas de explicar con el tema de los Ah. maestros, es decir, todo eso formaba parte de ese camino iniciático en el cual la persona iba cada vez tomando más seguridad en sí mismo e iba también aprendiendo de todo ello y al final, eh, ¿cuál era el propósito? Despertar la maestría interior, no considerarnos maestros de nada, que eso es un concepto Ujú. muy egoico desde mi punto de vista, ¿no? Como el maestro Totalmente, de Reiki, totalmente. perdona, eso no existe porque el que sepas una técnica no quiere decir que seas un maestro de nada, ¿no? El maestro, Ujú. maestro es un trabajo interno, pero sí despertar a lo que se llama ese maestro interno, lo que es lo mismo decir de, bueno, yo he conseguido conectar con mi esencia, he conseguido conectar con esos dones que traigo y en esa conexión pues voy tomando esa seguridad en mí mismo y voy pudiendo sacarlo, ¿no? Y hacer también que la gente confíe y para poder ayudarles, porque si generamos inseguridad, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de ese camino, que es un camino Ese camino, largo, ¿eh? sí.
Y no es un camino de Sí, una vida. Lo que no, pasa es que todo eso que vamos vida tras vida, llega un momento en que parece que en una vida, en corto tiempo, va saliendo todas esas situaciones. Y las ujú, vamos una detrás de otra, que al final terminamos muchas veces un poco así, tambaleando. descolocados. Sí, pero lo interesante es que esto solo lo ves en retrospectiva, ¿no? Ah, En claro, ese momento en que estás viviendo es como incomprensible, ¿qué pasa? Pero cuando lo superas, cuando lo ves, cuando te permites entenderte a ti en eso, en retrospectiva es donde ahora entiendo para qué estaba este obstáculo. claro. El obstáculo estaba para mirarme, ¿no? Es como que en ese camino iniciático lo que terminas viendo es un espejo, viéndote a ti mismo Ahí, al final, ¿no? exacto. Y además eso forma parte también de lo que es un proceso sanador, porque imagino que en todo este tiempo tú has sido también sanando Claro, temas, superando temas, que es sí, sanación, ¿no? Que tiene que por ver con la supuesto. misma sanación akáshica, es decir, sanar todo aquello que traemos, aunque se llame así, ¿vale? Ok, pero es una sanación álmica, ¿no? De todo ese proceso que nos ha llegado hasta Sí, aquí. por supuesto, porque muchas personas pueden creer que uno como acompañante terapéutico, porque todavía no me defino como terapeuta, para eso falta tal vez mucho trabajo. Sin embargo, en este acompañante terapéutico pueden decir, claro, tú que ves esto, lo tienes clarísimo. Claro, No es tanto así, no es tanto así. Es mucho más fácil ver fuera de uno que dentro de uno mismo. Y es por eso que en este último tiempo he atendido a muchos terapeutas aquí, ¿no? Es interesante porque sí, necesitamos saber que a pesar de todo lo que movemos con otras personas, dentro de nosotros hay tanto por trabajar también, mm, tanto por trabajar. Y algo que es fascinante es mientras más atiendo a personas, esas personas me enseñan más de mí mismo que si no estuviera en esa relación, ¿no? Por eso cada vez que inicia y termina una lectura o una sanación akáshica, soy yo quien les agradece a esas personas por hacerme ver una parte de mí a trabajar ahí, ¿no? Entonces, ese es sí, el dar y recibir sin apego, sin deuda, sin karma, ¿no? exacto. Además es que eso es súper importante, lo de aprender de que el terapeuta sea a nivel terapia como tal, o si luego en enseñanza, ¿no? Si enseñas, poder aprender a hacer ese intercambio, porque no solamente nosotros damos, también recibimos muchísimo. Recibimos. Yo siempre lo digo, que yo aprendo muchísimo en los cursos que doy, porque en cada uno de ellos saco, vamos, tesoros para mi camino y mi aprendizaje, y eso es lo bonito, además, creo, ¿no? Porque ese intercambio siempre es muy bonito, por lo menos yo lo siento así. Claro, además que cuando tú abres una información de registros akáshicos de una persona, puedes conectar con información de sabiduría más grande Mm, a través de ese ser. Y eso mm. necesariamente es como una instrucción, una información que recibes tú también, que estás en ese puente, ¿no? Eso me parece fascinante. Es de las cosas más lindas de lo que hago, que yo amo completamente lo que hago. O sea, en esos espacios puede que en mi vida emocional esté pasando algo que, como te decía, el reto humanamente para mí ha sido muy emocional. Eh, Mm. Cuando entro en el espacio a atender, sea virtualmente o presencialmente a una persona, todo eso se queda afuera, ¿no? Y puedo entrar en eso Mm. completamente neutral. Eso es lo más importante para no proyectar nada en esos momentos, ¿no? Sí. Que eso no siempre todo el mundo lo puede conseguir. Es cierto que hay que trabajarse mucho para quedarse en ese punto neutro. Es súper Ujú. importante. Mm. Sí, sí. Pues muy interesante todo lo que nos has contado. Muy interesante y estoy segura de que a todos nos les ha gustado muchísimo y que así ya te van conociendo. Aunque es cierto que yo le he propuesto a Rafael que nos vaya aportando otros temas que irán saliendo, iremos teniéndole poquito a poco en otros temas. Ya los vais teniendo en la web, podéis ver algunos de sus escritos que están en audio y en escrito, valga la Ujú, redundancia, y ujú. podéis irle conociendo y vais a ver que vais a estar encantados. Yo recuerdo, Gracias. porque él en su momento, ya hace unos años, le tuve en unos cursos, ¿no? Y yo con el tema de los registros, precisamente cuando le conocí, y él está aquí, lo digo delante de él porque sabéis que yo no tengo nada que ocultar, lo primero que le pregunté es que qué hacía ahí, porque es Sí, que de a acuerdo. nivel de registros es que es mejor que yo. O sea, y es que lo dije claramente, digo, pero ¿qué Haz haces eso. aquí? O sea, no entiendo qué haces aquí. El mismo se quedó todo cortado
Y bueno, yo os lo digo porque es lo que hay. O sea, yo nunca digo una cosa por otra y creo que ya me vais conociendo de tiempo. Entonces, realmente es así. Tiene ese don. Cada uno venimos con un don especial. Y él ha venido con ese don. Y es algo innato que luego, como veis, lo ha tenido que desarrollar poquito a poco, ir conectando con él para mejorar y por sobre todo saber lo que está haciendo, que eso es lo importante, ¿no? Pero cada uno tenemos un don y cuando es algo innato, pues cómo no lo vamos a hacer bien. Lógicamente, forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, por eso aquí quería presentarosle y por supuesto que cuanto he podido, me lo he traído para la escuela para poder, bueno, pues para que vosotros podáis conocerlo y aprovecharos y digo bien, aprovecharos de ese gran don que tiene. Y bueno, pues Gracias, Sol. si queréis saber de él, podéis entrar, como digo, en la Escuela de Registros Akáshicos, bueno, o en la web general de solaimsa.org, y ahí tenéis la información sobre Rafael Risi. Y no sé, Rafa, ¿qué quieres? ¿Queréis comentar alguna cosita así final? Por Sí, sí, supuesto me que hace encantaría. muchas más cosas y si queréis para otras cosas que no sean registros akáshicos, eso ya os pondríamos en contacto con él, por supuesto que sí, a que cada uno respetamos los distintos trabajos, pero bueno, ahora lo que tú quieras comentar en estos minutitos finales. Gracias, Sol. Muchas gracias además por esa narración de cómo nos conocemos. Mm, Quiero decir que en toda esta formación, en esta autoformación que yo tengo, hace muchos años que veo tu canal. Yo veía tu canal mientras estaba diseñando, escuchaba todo el tiempo. Entonces, para mí llegar a esta conversación contigo es algo fascinante también porque para mí fue una orientación que tuve a través tuyo mucho tiempo antes de conocernos. Y fue clave cuando te digo, en este momento en el que corto con esos maestros, aparece tu formación. Y esa formación que nos permite conectar de manera adecuada, de manera profunda con lo que realmente son los registros akáshicos, tiene que ver con tu formación, con la formación de la escuela tuya. Y eso quería decirlo aquí también, igual delante tuyo, que esa forma, y no sé si recuerdas, yo había hecho ya mucho tiempo la canalización de registros akáshicos, pero la lectura, cuando estoy en tu taller, tuve que cerrar los ojos porque no podía manejar la cantidad y la precisión de la información, que era claro. mucho más profundo de lo que yo había vivido. Entonces, ahí fue también un antes y un después para mí. Y como ha habido varias ocasiones, te lo agradezco con todo el corazón. Entonces, eso también quería comentar, ¿no? Que tú has estado ahí y, y finalmente tenemos esta formación que yo recibo de ti y ahora esta colaboración que para mí es muy importante, tanto por lo que puedo dar y por lo que puedo recibir de las personas que se abran a esto, lo que es lectura de registros, sanación akáshica y hay otro tipo de acompañamiento que lo hago, pero sin embargo, hoy quiero hablar de esto de lectura de registros akáshicos y sanación, que es algo que nos puede conectar con una información completamente profunda de nuestra existencia. Porque Eso. más allá de un nombre complejo, en realidad es una memoria energética que trae toda nuestra existencia. Y el poder conocer esa memoria energética nos puede dar las pautas para encontrar causas que hoy son invisibles desde nuestra inconsciencia. Mm. Entonces, abrirnos a eso es una posibilidad sanadora muy grande. Pues nada, muchísimas gracias también y me alegro mucho de que, bueno, pues hayas encontrado, ¿no? Digamos que hayas encajado las piezas de lo que tú estabas sintiendo, de lo que a ti se te estaba despertando Ujú. y, bueno, pues en esa formación cuando nos conocimos, ¿no? Que encajaban tus piezas, porque eso es lo más importante, darnos cuenta Claro. de que vamos por buen camino, ¿no? Que ese es Ujú. el camino y ahí es cuando realmente se abre todas las posibilidades para empezar a caminar con seguridad. O sea que bueno, eso me alegro mucho. Muchísimas gracias, Sora. Pues nada, aquí nos despedimos ya de nuestros amigos, ¿no? Hasta otro momento que podamos tener otra charla o una exposición tuya. Solo, por supuesto que sí, el canal está Con mucho gusto. para ello también. Así es que nada, pues nos despedimos ya. Aquí os dejo toda esta vida de Rafael Risi para que, bueno, pues os deis cuenta de que más o menos todos podemos llevar caminos distintos, situaciones complejas, pero al final todo forma parte de una experiencia que nos va a enriquecer
y que nos va a guiar además, ¿no? Hacia donde tenemos que ir, que eso es lo más importante. Así es que ya sabéis, si queréis, y yo de verdad que os lo recomiendo, porque a mí también me ha hecho lectura y me dejó alucinada cuando me la hizo, sinceramente, porque además me dijo algo que yo no sabía, o sea que muy bien. Si queréis tener lecturas de registros acásicos o sanación acásica con él, os ponéis en contacto con nosotros. Bueno, puede ser a través de la Escuela de Registros Acásicos o en la general solaimsa.org. En la Escuela de Registros Acásicos es .com, pero vamos, quiero decir que entráis en cualquiera de las dos y ahí pues ya digo que os ponemos en contacto con él para que os haga esta consulta y estoy segurísima de que vais a terminar totalmente satisfechos. No solamente hace la lectura, aparte hace recomendaciones, consejos, trabajos para después, que eso es lo realmente valioso, ¿no? En todo esto. Así es que es muy completo. Rafael Rishi es muy completo y os lo recomiendo. Muchísimas Pues os gracias, Sol. damos un abrazo, si quieres despedirte. Nada, agradecido completamente y de corazón contigo por este espacio, por esta charla tan linda y con los brazos abiertos para quienes necesiten un acompañamiento del tipo que yo pueda hacer. Muchas gracias, Sol. Pues muchas gracias a ti y a todos vosotros. Os mandamos un abrazo y hasta pronto.